Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Y efectivamente, el rey Felipe VI ha destituido hoy a Pedro Sánchez Castejón. Vamos a verlo luego y vamos a ver qué consecuencias tiene. Vamos a ver también en este vídeo, porque creo que es de gran relevancia, qué es eso del voto cera, del cual todo el mundo está hablando, y qué pasa con Indra, y con ese escrutinio general que no se hace y que nos lleva directamente a aceptar los resultados teóricamente provisionales de las elecciones que sacó Indra prácticamente en el momento en que se cerraron los colegios electorales. A las 2 horas y media ya teníamos los resultados definitivos de las elecciones. Qué curioso, ¿no? Venga, vamos a ello. Bien, lo primero, os voy a pedir un like, por favor, para que yo vea que os gusta el vídeo. Y si no estáis suscritos, que os suscribáis con campanita. Y si estáis suscritos, que le deis a la campanita para que os avisen de los vídeos, porque me consta que YouTube quita campanitas de mi canal, bueno, a tutiplén. Y eso me lo dicen muchos de los amigos que seguís este canal. Mi contenido no debe ser del tipo de contenido que es más agradable para esta red social. Dicho esto, efectivamente, y vais a ver que esto tiene unas consecuencias muy graves, y más siendo Pedro Sánchez, porque ya ha hecho algo que no debería haber hecho, y vamos a verlo. Hoy Felipe VI ha destituido, cesado a Pedro Sánchez, igualmente a todos los miembros del gobierno. Curiosamente, hoy se ha celebrado un consejo de ministros, curiosamente. Fijaos, viene además en el boletín oficial del Estado, y os dejo abajo el enlace como siempre. Dice exactamente lo siguiente: vengo a declarar el cese de don Pedro Sánchez Pérez Castejón como presidente del gobierno, que continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo presidente del gobierno. Pero aquí es donde está la cuestión: hasta la toma de posesión del nuevo presidente del gobierno. Igualmente tenemos en el boletín oficial del Estado lo siguiente, que también firma el rey: vengo a declarar el cese de los siguientes miembros del gobierno, que continuarán en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Y ahí se cesa a todos los miembros del gobierno de España. Y es que si esto fuera una democracia y todo funcionara como debería funcionar, el hecho de que haya sido destituido Pedro Sánchez, cesado, y asimismo el gobierno, significaría que obviamente ya no tienen la inmensa mayoría de las capacidades que tenían antes, y que deberíamos tener un nuevo presidente del gobierno cuanto antes. Algo que no va a ocurrir, porque evidentemente, y como ya dije en el vídeo en el cual adelanté lo que iba a pasar tras las elecciones, Pedro Sánchez va a hacer un bloqueo que le permita seguir en el poder sin ser presidente. No lo olvidemos, insisto, está cesado, ya no es el presidente del gobierno. Estará en funciones, pero ya no es el presidente del gobierno desde el momento en que el rey lo ha cesado, a él y a sus ministros. Bueno, pues bien, un presidente del gobierno en funciones simplemente puede hacer algunas pequeñas cosas hasta que hay un nuevo presidente. Tendría que hacer simplemente alguna cosita mínima, lo justo para que el nuevo presidente del gobierno pueda tomar posesión y de mientras, bueno, no separe el país. Pero no es así, no es así. Hoy mismo, en funciones, Pedro Sánchez ha celebrado un consejo de ministros, y en este consejo de ministros, ni corto ni perezoso, ha aprobado lo que, vamos, me parece a mí algo sangrante, y es el informe de 2023, Agenda 2030. Y lo que hace efectivamente esto, y se dice textualmente en la página del gobierno, os dejo también abajo el enlace, que son unas normas que suponen un esfuerzo al programa ya iniciado por otras medidas que estructuran la labor del gobierno en términos de aplicación de la Agenda 2030, como son las de cambio climático, transición energética, leyes de igualdad real de personas trans, de garantía de los derechos LGTBI, de refuerzo del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, una auténtica barbaridad de cosas, ¿no? Pero no solo esto, escuchadme y luego hablamos de lo del informe cera, del voto cera, muy importante, y también de lo de Indra. No solo esto, sino que lo que hace es, fijaos, un auténtico escándalo, aprobar
que se van a dar 729 millones de euros, 729 millones de euros para sufragar los gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Armadas españolas en estas operaciones de paz que ya conocemos, que las llaman de paz. 729 millones, bueno, no todo es para ello, porque se dice que de esa parte 257 millones son para financiar el régimen del bono social, porque el Tribunal Supremo no ha validado el régimen de financiación de este bono social, de modo que aprueba un gasto de 729 millones de euros, de los que 471 millones son para las Fuerzas Armadas y 257 millones para la financiación del bono social. Y otro de 50 millones de euros para un sistema de captación terrestre de comunicaciones de inteligencia y muchas cosas más. Bueno, pues esto es lo que hace el gobierno en funciones, seguir gobernando como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera sido cesado. Y el presidente igual va a ir ahora a la Unión Europea y va a ejercer de presidente de España como si no hubiera sido cesado. Pero es que ha sido cesado y su responsabilidad y su deber es proveer a España de un nuevo presidente del gobierno cuanto antes, no mantenerse en el poder en minoría como está cuando España no le ha apoyado, ha perdido claramente las elecciones, pero eso sí, ha conseguido lo que pretendía, que es que el otro candidato, Alberto Núñez Feijóo, no consiga el suficiente apoyo para ser presidente. De modo que con bloquearle, con ese bloqueo, lo que yo ya anticipé unos días antes de las elecciones, él va a seguir siendo presidente del gobierno. Incluso habiendo sido cesado, destituido y habiendo perdido las elecciones. Y a esto lo llaman democracia. Llaman democracia a un estado en el cual el señor que está presidiendo el gobierno pierde las elecciones, bloquea al que gana y habiendo sido cesado, destituido por el jefe del estado, va a seguir ahí, sigue ahí y tomando las mismas decisiones que tomaría siendo presidente del gobierno y representando igualmente a nuestro país ahora en todo lo que se va a hacer en la presidencia de la Unión Europea y manteniéndose en el poder meses y meses y meses, que se va a mantener porque así es como retuerce la legalidad, como la ha retorcido durante toda la legislatura. Y ahora vamos a ir a lo que es muy relevante, que es el voto cera y el tema de Indra. El voto cera, que es el voto de los residentes en el extranjero, viene a ser aproximadamente 2,5 millones de votos. Fijaos, 2,5 millones de votos. Es muy relevante, muy relevante. Y dicen que llegan aproximadamente este viernes, el viernes o el sábado. Deben mandarlos por burro porque fijaos que una semana después de las elecciones todavía no han llegado. Es decir, que vendrán por burro. En el siglo XXI, en el momento en el cual de la historia de la humanidad todo llega instantáneamente, el voto cera tarda una semana. Por cierto, no sé si habéis visto este vídeo para que veáis cómo se custodian los votos de correos. No hay posibilidad ninguna de que haya nada que cambie un voto en correos, porque hay una custodia, vamos, una custodia feroz por parte de los empleados. Bien, dicho esto, el voto cera llegará, 2,5 millones de votos, están perdidos por ahí. ¿Qué pasará? Y se dice ahora que pueden mover varios escaños. Curiosamente pueden mover varios escaños. Ahora, a estas alturas, fijaos lo que supone esto, que las elecciones se celebran y a las 2 horas tenemos los resultados definitivos. Definitivos ya, que son los que van a quedar. Y sin embargo, este voto nos dicen que llega el de una semana, que no sabemos cuántos votos hay y no sabemos absolutamente nada. ¡Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción! Deben venir, como digo, en burro. Esto huele, pero huele bastante mal. Veremos a ver si el Partido Socialista no consigue algún escaño de esos que necesita para no depender del partido de Podemos. Veremos a ver, que todo puede ser. Y dicho esto, está el tema de Indra. El día de las elecciones,
como sabéis, en 2 horas y media ya tenemos los resultados definitivos. Eso es porque se vuelca el contenido de las actas o de lo que debería costar en las actas, en el sistema informático que el gobierno contrató con Indra, pagándole muchos millones de euros, porque esto ha costado muchos millones de euros, este software, ¿no? Que se contrata también en las de 2019, en noviembre lo contrató el gobierno en funciones y, como digo, por bastantes millones de euros. Se vuelca lo que teóricamente consta en las actas en el sistema informático, por eso se cuenta tan rápido y en 2 horas y media tenemos los resultados. Teóricamente, después, este viernes 28, debería hacerse el escrutinio general. ¿Y qué es eso? Bueno, el real recuento, ¿no? Los votos ya no se pueden contar, se destruyeron el mismo día de las elecciones, ya no hay votos, esos ya están destruidos. Entonces, cabría al menos la opción del recuento de las actas. Pero esto tampoco se hace, hace ya muchísimos años que se dejó de hacer. Con lo cual, podéis ir, es un acto público, el escrutinio general, podéis ir vosotros mismos a vuestra junta electoral a ver si se hace o no se hace. Y al no hacerse, se dan por buenos los resultados que ha dado Indra respecto a las elecciones, al reparto de votos y escaños. Y así es como queda este tema. Claro, obviamente, como digo, Indra, y lo he dicho muchas veces, ya se encargó el gobierno de que dependiera del propio gobierno a través de unos movimientos muy oscuros que se realizaron en el Consejo de Administración para que esta empresa sea una empresa dependiente del gobierno. Cada uno puede pensar lo que quiera. Ya decían que la mujer del César no tiene solamente que ser casta, sino además parecerlo. Y no quiero que esto sea machista, da exactamente igual. Yo, si soy abogado, no solamente tengo que ser honrado, sino parecerlo. Porque si no, mis clientes no van a venir donde mí. Bueno, pues esto es igual, hay que parecerlo. Y lo mínimo sería nombrar 2 o 3 empresas que hagan el recuento informático y una que haga auditoría o 2. Y no dárselo a una dependiente del gobierno. Esto huele también fatal. Compañeros, un like, suscribíos con campanita si os gusta mi contenido o uniros al canal. Y también podéis pasaros por Telegram, donde comparto mucho más contenido. Compañeros, si os gusta mi contenido, dadme un like, suscribíos con campanita, uniros al canal si queréis apoyarme más, o pasaos por Telegram, donde comparto muchísimo más contenido. Un fuerte abrazo.